Bueno, Tenemos a ver, ya, sí, están todos silenciados. Muy bien. empecemos cuando son las 6:05, para respetar también el horario de todas las personas que estuvieron a la hora y de nuestros invitados e invitadas. Así que vamos a dar inicio a este conversatorio en el contexto de FungiFest 2020, un año terrible, pero aún así nos propusimos mirarlo desde una perspectiva positiva y soñar, que es algo que a LAPBA le gusta mucho hacer. Un poco especular sobre futuros posibles, soñar con una comunidad de biofabricadores latinoamericana y encontrarnos a conversar como en un formato horizontal o cara a cara para ir construyendo una narrativa, un discurso y por lo tanto una cultura material como renovada, nueva. Eh, Así que quiero agradecerles a los invitados e invitadas por participar. No sé si todos nos conocen como LAPBA o si se encontraron dentro de simplemente la programación de FungiFest, pero me gustaría hacer una pequeña introducción sobre nosotros. Somos el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Valdivia es una ciudad hermosa que queda a casi 900 kilómetros de la capital, Santiago. Somos un laboratorio ciudadano, independiente, y que de alguna manera estamos tratando de generar o de encontrar nuevas materialidades en el entorno en que nos encontramos, o sea, nuevos biomateriales de origen local. Eso lo hacemos desde una mirada transdisciplinar. Hemos conformado un equipo muy diverso y con visiones muy distintas de distintas áreas, lo que nos permite tener como una discusión, un diálogo bien integral. Y por eso quiero presentarles, bueno, a mi lado la cofundadora María José Soaín. Ambos provenimos desde el área de la arquitectura, desde el áreas más creativas. Fundamos el laboratorio junto a Valentina Lea, que no puede estar por temas de horario. Ella está en Berlín en este momento, atrapada por la pandemia. Y junto a Gabriela y Esteban, no sé si quieren Hola. saludar ahí para que se vea, eh, nuestra bioquímica y biólogo marino, hemos desarrollado este laboratorio ciudadano, ¿no es cierto? Estamos muy contentos de poder participar acá, de que todos ustedes hayan podido participar, y quiero que un poco darle la palabra a Esteban, para que nos cuente un poco qué nos motivó en específico en hacer esta actividad. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Y bueno, en este conversatorio Fungitopías, Imaginando Utopías Biomateriales, queremos invitarlos a reflexionar, a pensar, a soñar un futuro biomaterial cercano y no tan cercano. Pensar en un futuro biomaterial donde la relación naturaleza y humano estén de forma estrecha. También divagaremos en las posibilidades que nos dan los hongos y queremos comenzar a construir una realidad biomaterial a partir del diálogo de las voces de los distintos invitados que tenemos. Así que es por esto que los invitamos a soñar con nosotros. José. Y yo voy a dar la pasada a que cada uno de los invitados se presente. En primer lugar tenemos a Radial Biomateriales, y con Radial está presente Ricardo y Amador. ¿Se quieren presentar? Yo soy Amador Duarte, del área de diseño de Radial. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Ricardo Mutio. Soy egresado de la carrera de arquitectura y también formo parte de Radial. Somos una oficina en México, una startup enfocada a desarrollar biomateriales de micelio a una escala industrial y buscamos poderlos incluir en las cadenas productivas
actuales de distintas industrias. Y pues es un placer para nosotros compartir este espacio con toda esta gente llena de conocimiento para soñar y para construir entre todos las bases de estas utopías. Muchas gracias a LATPA por el espacio y por la invitación. De nada, gracias a ustedes. En segundo lugar tenemos a Sistemas Materiales, y ahí está todo el equipo, que es un gran equipo, muy interdisciplinario, transdisciplinario y todo. Así que ahí dejo la palabra a Heidi para presentar, no sé, hay que va a presentar de sistemas. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar acá al lado de todos ustedes con estos proyectos tan geniales que están surgiendo en la región. Yo soy Heidi Halk, soy diseñadora experimental y dirijo el grupo de sistemas materiales. El grupo de sistemas materiales está radicado en Buenos Aires. Arrancamos en 2018 oficialmente de forma independiente y fuimos organizando de alguna manera el grupo desde la facultad, desde FADU de la UBA, la Facultad de Diseño y Urbanismo y Arquitectura. Y como decían los chicos, es un grupo bastante interdisciplinario. Ahora voy a nombrar a quienes están acá presentes para que vayan viendo los perfiles. Está Marina Criste, que es directora de arte, especialista en color. Está Sofía Aristizábal, que no sé si están por ahí, tienen que saludar. Ahí está Sofi. Estoy. Diseñadora industrial, es estudiante y forma parte del programa de pasantías que tenemos dentro de la facultad. Eva Maldonado, diseñadora textil, también de la Facu. Leonardo Majul, biólogo, especialista en micología. ¿Qué tal? Buenas noches. Natalia Ruiz, que es diseñadora gráfica, también se egresó hace poco. Hola. Y empezó en sistemas materiales como pasante. Raúl Itria, biólogo, micólogo, que se incorporó este año en el proyecto. Y Agustina Ruiz, que es diseñadora industrial. Después hay otros que no están presentes ahora, pero que forman parte del equipo también, y como decían, es interdisciplinario, y Ana María Celeda, que es química, también está dentro del equipo. Y tratamos desde todas estas disciplinas aportar y tener como distintas miradas sobre el proyecto. Trabajamos en biomateriales y nos estamos focalizando en la biofabricación desde un enfoque de biodiversidad. Perdón, me tardé mucho, pero somos muchos. No, está bien, perfecto. En tercer lugar tenemos a Michael Maker con Nelson y Fátima. No sé si está el resto del equipo, pero ahí ustedes se pueden presentar. Hola a todos. Hola a todos amigos que están aquí reunidos. Somos Micomaker, estamos acá en Ecuador. Y bueno, estamos con Fati por aquí, Fátima Regui, que es diseñadora industrial, con Cris también, que es parte del equipo que está por aquí, me parece también, Cristina, y con Esteban Navarro, nos ayuda en el tema desde la producción del micelio. Micomaker es un grupo de investigación que fue influenciado, nació desde el enamoramiento de los hongos, nació desde conocer o de ir descubriendo el micelio desde el punto de vista de la diversidad ecuatoriana, de la diversidad que tenemos por acá, y fue integrando este concepto de los biomateriales. Cultivábamos hongos, ostras, hongos ganodermas, cultivábamos otro tipo de hongos, y nos fuimos enfocando en cultivo de los hongos, del micelio como tal, y lo que hacemos es investigar y desarrollar biomateriales, y actualmente ya nos estamos metiendo pues en temas a través de Fátima, que por aquí se las presento en diseño, porque hay que pues tener estas... Ajá, hay que estar ligados por aquí. No sé Fati, si continúas por ahí. Sí, claro. Hola amigos, qué nervios, qué emoción por estar aquí. Soy Fátima, como dice Nelson, somos de Ecuador y nos metimos esto del micelio en sí porque nos pareció, cada día nos sorprende más. Entonces queremos utilizar toda esa inteligencia, esa capacidad que tiene para crear cosas que vayan acorde igual como todos nosotros con el ser humano y la naturaleza. Eso. Aquí estamos todos también para soñar. Ajá. Soñar en Fungi.
Claro, a mí solo para terminar, Fungitopías como tal, como nombre, me parece algo genial porque la idea es quizá volarlos, ¿no es cierto? O sea, ir desde un punto y quizá sacar ideas que salgan, soñar, como tú dices, soñar. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Un gusto a todos y muchas gracias, amigos del lado, por invitarnos también a ser parte de este evento. Muchas gracias por estar acá. Por otra parte, en cuarto lugar tenemos a IFA, con Catalina Mazo y Darío Rojas. Hola, por aquí Catalina Mazo. IFA, bueno, nosotros somos una empresa, estamos en Talca, en la región del Maule, en Chile. Esta es la zona centro-sur. Nacemos el año 2018. Nuestra idea también es trabajar a través de la biotransformación de los hongos, las distintas materias primas que encontramos de forma local. Hemos explorado algunos desechos de otras industrias que también encontramos aquí en nuestra región. Nuestra región, bueno, es de hartos procesos agrícolas y forestales, entonces desde ahí hemos tratado de explorar las materialidades que nos permiten también los hongos a través de su biotransformación. El equipo, bueno, aquí está presente Darío Rojas, que está por ahí. Sí, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, como dice la Cata, nosotros somos una startup joven igual, tenemos poquitos años de trayectoria, pero en este tiempo ha sido un trabajo intenso igual, motivado siempre por el tema que mencionaba la Cata, que es la valorización de lo que para otras industrias son residuos, a través de esta nobleza que ofrecen los hongos y estas posibilidades infinitas que nos dan. Y un poco nuestra orientación está en eso, en repensar ciertas actividades que hoy día son tradicionales, digamos, y que tienen un factor contaminante que pareciera que está como una verdad absoluta, y la idea también es como desafiar un poco esa verdad. Y nos acompaña también Catalina Toro, que también es nuestra socia y que es la encargada de vinculación con el medio, y también nos está aportando desde la parte comunicacional en este desafío que también tiene que ver mucho con culturizar. Súper, bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. De nada. Les presenté. Gracias por la invitación. De ahí, en quinto lugar tenemos a BioFab UC. Y como representante está el Sebastián Rodríguez y Andrés Romero. Ahí para que saluden. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Rodríguez. Quiero agradecer la invitación de los Labs a este encuentro, que lo encuentro muy bonito, sobre todo como conocer a gente que está trabajando en cosas similares, que está pensando como un futuro diferente al que nos está presentando como este sistema en el que estamos viviendo. Así que muy agradecido de participar. Yo soy diseñador industrial. Trabajo en el laboratorio de biofabricación desde el año como 2017 que venimos trabajando con biomateriales. Trabajamos más que nada con el micelio de hongo, desarrollando investigaciones y también desarrollando como tecnologías abiertas que se relacionan con los biomateriales. Es decir, todo el equipamiento que se necesita para desarrollar biomateriales también lo desarrollamos con un enfoque open source. Liberamos los protocolos que hemos hecho, y también aprovechando las instancias en que estamos hartos acá, el viernes vamos a lanzar un manual para poder desarrollar cuero de hongo y una incubadora que permite como desarrollar y cultivar los hongos, así que ojalá puedan asistir. Y a las 6 de la tarde. Ahí aprovechando a todos los asistentes a esta charla que se unan a la exhibición del mico textil el jueves. Sí. ¿A qué hora era? El viernes a las 6. Viernes a las 5. A las 5. Sí, ahí vamos a liberar el manual. Y está Andrés, me parece. El audio. Audio. Ahí sí, me presento rápido, soy Andrés Romero, soy biotecnólogo, llevo trabajando con los chicos, bueno, desde que partimos, básicamente, que hace 3 años. Y por supuesto estamos en esta línea de generar nuevos materiales, pensar en nuevas opciones. Estamos jugando incluso desde lo molecular ahora con los chicos, con genes y cosas así.
y por supuesto también con una visión de ciencia abierta y materiales abiertos y desarrollo en general, involucrando a la comunidad. Así que genial estar con ustedes, sobre todo considerar que somos todos latinoamericanos al parecer, así que genial. Sí. Bueno, solamente para cerrar un poco esto de los invitados e invitadas, quiero hacer notar como lo diverso de este grupo. Tenemos comunidades que provienen desde la academia, con sistemas materiales y con Biofab, tenemos a empresas como Radial, IFA, un poco también Micromaker, tenemos ciencia ciudadana, por así decirlo, como lo que proponemos como LabBA, y todos enfocados como, o todos convocados a partir del micelio o la biofabricación con organismos vivos. Y de la expansión del micelio. Y de la expansión del micelio, claro. Entonces, nos pareció muy bonito al pensar este conversatorio, un poco darnos cuenta de esa diversidad de la comunidad de biofabricadores. Ya como para entrar en materia, nosotros le propusimos a los invitados que nos mandaran imágenes que pudieran evocar sensaciones o objetos o formas que como que representasen también estas posibles utopías materiales, biomateriales, y por lo mismo hicimos un mood board, que es como una especie de mapa de imágenes, en donde se fueron montando ciertas imágenes que podían como ayudarnos también a respaldar lo que se estaba comentando en el conversatorio. Entonces, la primera etapa nos va a llevar al futuro que probablemente muchos de nosotros alcancemos a vivir, el futuro que como comunidad de biofabricadores de hongos queremos apuntar, y quiero que a partir de lo que está pasando ahora, la pandemia que ha evidenciado una crisis social, económica, inserta en la tremenda crisis ambiental en la que estamos, queremos que con nuestros sueños nos movamos 50 años en el futuro y me cuenten cómo ven con los hongos, cómo ven en sus sueños este mundo en 50 años más, y partir un poco qué pasa con el sistema actual, qué pasa con el neoliberalismo, con el capitalismo en el futuro biomaterial, y cuáles serían las características de la nueva economía, de la economía basada en los ciclos y en la biomateria. No sé cuál de nuestros invitados quiere partir comentando en este futuro cercano. Yo puedo partir si quieren. Bacán. Dale más, Seba. O sea, igual se asemeja un poco, le comentaba a los chicos, un ejercicio que estamos haciendo en taller. Hago clases en la escuela de diseño y también propusimos un futuro en 40 años más. ¿Qué pasaría? Pensando en esta crisis que nos está sucediendo a nivel mundial, y los futuros que los alumnos diseñaron o crearon se asemejan un poco a lo que yo planteo, a lo que yo veo como un futuro posible, donde finalmente, por un lado, este sistema neoliberal que, bueno, Chile justo está como inserto, se debería de alguna manera cambiar finalmente. Debería ser un punto de partida para que haya un cambio en el sistema en el que vivimos, y cambien por lo mismo, me imagino, que la economía en la que residimos, cambie el sistema educacional, cambien diferentes estructuras desde, por ejemplo, la alimentación, economías más circulares. Yo creo que habría como que repensar como la sociedad también, quizás desde el mismo principio. No sé si la educación va a seguir siendo como la estamos viviendo, si ya estamos pasando por una crisis tan grande donde la educación universitaria o escolar está siendo como cuestionada por cómo estamos viviéndola. Lo más probable es que en 40 años más la educación como la vivimos y como la estamos enseñando no sea como la estamos viviendo ahora. Me imagino que va a ser muy diferente, y espero que finalmente esta sea más una distopia que una utopía. Y para terminar, viendo como movimientos de futuros posibles, hay como un nuevo movimiento que
que se llama Solarpunk, que es un poco diferente como al cyberpunk, como que presenta como la tecnología como una especie como de algo negativo, sino finalmente como que el solarpunk como que la ve como algo positivo y como una especie como de compañero en esta nueva sociedad donde obviamente como la sostenibilidad va muy de la mano con la tecnología. Entonces yo creo que yo apunto también como a que el solarpunk debería ser como el nuevo camino que deberíamos recorrer. ¿Cómo sería el fungipunk? Claro. El fungipunk debería ser muy bacán, me imagino. Yo creo O sea, que debería ser como colaborativo. Nelson siempre nos ha contado sobre su amor yo creo que es el que más ha mostrado este amor por el micelio, y tal vez nos puede desarrollar un poco este mundo fungipunk. Sí, el tema de los hongos, bueno, nosotros entramos en el mundo de los hongos a través del bosque, ¿no? De conocer el bosque, y ahí creo que hay mucho valor no solo para inspirarse, sino también para entender un poco hasta qué punto puede llegar, y justo por ahí proyectarnos hacia dónde puede ser esto. Me parece que este evento como tal, lo que está pasando aquí es genial, es algo que realmente puede ser un punto de partido, de quiebre, digamos, hacia que las cosas que digamos, o las utopías, o los sueños que tengamos se vayan cumpliendo. Y bueno, a partir de los hongos, nosotros creemos que las especies como tal son muy valiosas. Actualmente hay muchísima investigación, bueno, no digamos muchísima, pero podríamos decir que hasta está comenzando, pero hay investigación respecto a propiedades físico-mecánicas, entre otras cosas, y también sobre las especies, es decir, la diversidad de especies que puede generar estos biomateriales. Entonces, a partir de, hay una fotito que no sé si está, sí, aquí está justo la fotito de acá abajo. La fotito de acá abajo a la izquierda, la baja es una fotito de una persona que está sentada como expectando, mirando al bosque, y esa de ahí. Y esa foto es como, se siente algo así como que estamos expectando salir y descubrir ese nuevo ser vivo que nos genere todas estas nuevas realidades. Entonces, yo creo que los hongos como tal, el micelio como tal, y si tenemos en cuenta la diversidad, nos puede generar cumplir las propiedades y las necesidades que estamos buscando en los biomateriales. Entonces, eso desde la visión del micelio y la diversidad que tenemos, todo un bosque, toda una selva, todo un mundo por ir investigando y descubriendo. Ahora, uno ve como, de alguna manera, que existe como un caos hoy en día por esta pandemia que ha revelado una crisis profunda, no solamente económica, sino que social, de distribución, etc. Y claro, si yo me imagino al corto plazo, me es muy difícil imaginarme ciertos cambios o ciertas transformaciones, porque veo una industria muy rígida, muy como no dispuesta a ceder nada. Entonces, como, ¿qué pasa ahí con startup o con proyectos como los de IFA o como los de Radial, que en el fondo se ven enfrentados a esto, que en el fondo están luchando por ese cambio al corto plazo? No sé si nos quieren dar su opinión. Claro, bueno, tomando un poquito la palabra acá Radial desde México, creo que se tocan temas súper interesantes con los que todo el tiempo estamos cuestionando cosas, al menos acá en la oficina, ¿no? De entrada, este caos que estamos viviendo, el cual, como lo menciona Nelson o como lo menciona Sebastián, ¿no? Muchas veces la naturaleza siempre ha tenido esa capacidad de reorganización del caos, ¿no? Al final, la naturaleza trabaja a partir del caos y lo estructura para que ese caos se convierta en soluciones prácticas y funcionales, ¿no? Entonces, en la oficina creemos que es la naturaleza la que nos puede realmente marcar la pauta de reorganización del caos al que nos metimos como sociedades. Y un poquito en lo práctico, en esta pregunta, Alejo,
la manera en que lo está recibiendo la industria al día de hoy. Realmente la industria es muy renuente, la industria siempre ha tenido miedo al cambio, porque muy probablemente en un sistema capital los cambios puedan representar en el corto plazo un freno, ¿no? Un freno en este flujo de capital del cual sobrevive, ¿no? Pero lo que a nosotros nos da mucha certeza es que la sociedad es la que está impulsando el cambio, ¿no? Hemos tenido la gran alegría y el gusto de que las industrias nos buscan porque el consumidor está pidiendo otro tipo de soluciones, ¿no? No es la industria la que quiere cambiar, sino es el ciudadano que con toda la información sabe que puede cambiar su modelo de consumo y está buscando este tipo de soluciones. Entonces, realmente es ahí cuando este tipo de conversatorios y todas estas mentes que están aquí trabajando en cómo mejorar todos estos modelos son la respuesta a eso que está buscando realmente el ser humano como sociedad, ¿no? Entonces, nos parece increíble cómo darnos cuenta que somos muchísimos, ¿no? Y que entre todos realmente podemos reestructurar todo ese caos, lógicamente utilizando la naturaleza como ese medio de transformación, ¿no? Mucha tecnología que ahí está, ¿no? Como decía Nelson. La tecnología ahí está, simplemente es como redescubrirla, ¿no? O redesarrollarla. Me gustaría preguntarles una pregunta abierta que rescatamos del formulario. Hubo gente que hizo preguntas en el formulario y esta pregunta la hizo Katia Vicente y creo que es totalmente atingente también con el tema de la crisis del modelo neoliberal, porque una de las comunidades más afectadas por este modelo son las comunidades indígenas. Entonces, ella pregunta, ¿cómo estos biomateriales le pueden aportar un beneficio a las comunidades indígenas? ¿Cómo se imaginan ustedes? Heidi, dale. Creo, justo venía en relación a lo que estaban hablando, y una de las imágenes que enviamos nosotros es la del quipú, y tiene que ver más, creo que cómo esto le aporta a las comunidades indígenas, es nosotros qué aprendemos de las comunidades para esta reconexión, y también tiene que ver mucho con esto de las utopías. Un poco el futuro es como ancestral, es como reaprendemos y redescubrimos esas prácticas y esas relaciones simbióticas con la naturaleza y las reformulamos para el mundo que estamos viviendo ahora. Porque estamos como depredadores de nuestro entorno en vez de trabajar en simbiosis, de generar como una sinergia con la naturaleza y los organismos que tenemos. Y eso lo que va a presentar es un cambio de paradigma. O sea, en vez de ver cómo nosotros les damos a ellos, es cómo nosotros vamos y aprendemos de quienes ya han estado en esta tierra por un montón de tiempo, han usado bien los materiales, los han regionalizado, los han entendido, y que se trate no de una cuestión dominante sobre los materiales, sino, como decía antes, cómo se vuelve como algo de esa simbiosis. Y lo que antes hablaba Nelson, o los chicos de Radial, va a convertirse en comunidades que impulsan y no en individuos que oprimen, y plantean una forma de hacer las cosas. Entonces, esto que está pasando de que todos estamos empezando a descubrir este mundo, que hay otras posibilidades que parecieran nuevas, pero hay registros de 1933 en Alemania en el que se usaron ya este tipo de materiales. Entonces hay algo de la industria que no permitió que esas ideas siguieran adelante. Pasa con Víctor Papanek, pasa con David Bohm, pasa con Buckminster Fuller. O sea, estas ideas se vienen tratando de plantear, y de alguna manera en cómo venía el mundo y cómo venía el capitalismo y las cosas que se tenían que, o esta eficiencia económica, puso para el otro lado toda la eficiencia como de la circularidad. Entonces creo que tiene que ver con eso, cómo estamos más abiertos a aprender nosotros que a impartir sobre alguien que ya tiene mucho más conocimiento que creo que el que nosotros tenemos ahora. Y en esta apertura
con nuestras propias comunidades humanas, también surge la pregunta, y me gustaría, probablemente desde los chicos que se están tratando de meter en la industria, que probablemente se han cabeceado, ¿cómo logramos que esta colaboración entre los humanos y otros organismos, como es el caso de los hongos, sea una colaboración y no pase a llevar la vida del organismo y del sistema natural? Esta es una pregunta que surge también del formulario y la hace Caro Pacheco. Tal vez IFA nos puede responder, nos puede contar a ver si han conversado sobre ese tema. ¿Me puedo aprovechar de leer una cosita de un texto? Por favor. Bueno, es una cita a propósito de tu pregunta. Una cita de Stamet, este libro de Michael Pollan. ¿Cómo cambiar tu mente? Bueno, la cita un poco que me recuerda a lo que estamos conversando. Dice: las plantas y los hongos tienen inteligencia y quieren que cuidemos del medio ambiente, por lo que se comunican con nosotros de una manera que podamos entender. ¿Y por qué nosotros? Los seres humanos somos la población de organismos bípedos más numerosa, por lo que algunas plantas y hongos están especialmente interesados en contar con nuestro apoyo. Creo que tienen conciencia e intentan dirigir nuestra evolución hablándonos bioquímicamente. Solo tenemos que escucharlas mejor. Yo creo que un poco tratan de alguna forma comunicarse con nosotros, porque en definitiva creo yo que si nosotros seguimos así como estamos como sociedad, la naturaleza en algún minuto igual se las va a arreglar y de alguna forma como sistema va a seguir adelante. En el fondo, quienes estamos corriendo ultra riesgos somos nosotros como especie humana, en el fondo creo yo porque no... como que explotamos nuestra conciencia individual, pero de repente no estamos... El audio está medio complejo. Conscientes de nuestra conciencia, como en el sentido de que... Oh, tengo mala señal, parece aquí. Sí. A lo que voy, no sé si me fui para otro lado, pero creo yo que si la educación en el fondo va con el objetivo de que tengamos también mucha conciencia de todas estas conciencias de las que somos parte, en definitiva no debería de verse especies en particular vulneradas por nuestro quehacer. Cuando creo yo que si dirigimos bien nuestro objetivo, en el fondo, si repensamos bien por qué estamos creando un material que dura solamente 5 días, o sea, por qué estamos creando artefactos que duran 5 días de utilidad con materiales que tal vez son perpetuos. Si no nos detenemos a cuestionarnos esas cosas, creo yo, el daño va a ser peor y va a continuar. Pero si en el fondo nos detenemos y empezamos a hacernos esas preguntas, que de todas formas requieren tiempo, energía y que también son recursos limitados, podemos seguir avanzando en un mundo mejor en donde nosotros también estemos incluidos, creo yo. Y ahí hay algo muy interesante y que me gustaría, esto va tanto para la gente que viene de las áreas más creativas o de diseño, tanto como para los biólogos o de las áreas más científicas, es cómo ven ustedes el diseño como esa herramienta de integración, ¿ya? O sea, puede ser el diseño como esa forma de comunicarnos con la naturaleza, esa forma como de integrar o generar este mutualismo interespecie para poder transformar nuestro entorno. Lo dejo como un poco abierto. ¿El Seba tiene la mano levantada? Sí, la tenía yo levantada, pero también la tenía antes Catalina, entonces no sé si Catalina quiere hablar, pero ella la tenía antes que yo. Al final... O Catalina. Al final ¿Sí? vamos a tomar las palabras del público, así que... Ok. No, en realidad, antes de, respondiendo a una pregunta anterior, no viene a esta, que claro, yo creo que también es importante, pensando como en la producción como de productos, que también quizás, y rescatando también lo que tú decías, Alejo, o lo que hemos conversado con la José, con Andrés, con la Cata, que claro, yo creo que también tiene que ver en que cómo vemos nosotros, en este caso, a los hongos, finalmente, si lo vemos como un organismo donde yo produzco como materiales, finalmente le hago
maximizo su productividad, o finalmente también lo entiendo como un organismo que tiene ciclos, que tiene un ecosistema que funciona de una manera que quizás no funciona de la manera en que el sistema está hecho, que finalmente vivimos en un sistema que produce como infinitos productos con materia que es finita finalmente. Entonces, yo creo que también el repensar el cómo trabajar con biomateriales, y en este caso con hongos, también yo creo que tiene que ver con entender de esa manera como el ecosistema y las lógicas y los tiempos que tienen esos organismos. ¿Qué opina don Andrés? Sí, yo me iba a dar una vueltita un poco con la pregunta anterior y como con esto. Más que nada, volviendo como al tema del sistema capitalista o neoliberal, o la mezcla más bien, inevitablemente tiene un relato que es súper duro, súper crudo, que por así decirlo es como su epistemología, ¿cachai? Que está muy dado a lo que es la especialización, la fragmentación. Digamos, ahora tenemos doctores como en el dedo pequeño, o sea, como en la falange el dedo pequeño de la mano izquierda, ¿cachai? La otra ya no sirve. Y cosas por el estilo, y están basados en situaciones asimétricas, súper profundas, ¿cachai? Y que eso viene de cosas que no tenían esa intención, pero como por ejemplo el discurso darwinista de la competencia. Y eso deriva a cosas súper potentes, como se estructura, por ejemplo, ahora la sociedad actual. Y ahora estamos en un momento que estamos reinvestigando o repensando este tipo de epistemología y estamos llegando a cosas, por ejemplo, más ecológicas, digamos, una visión más del tipo Margulis, por así decirlo, incluso más maternalista, en vez de esta competencia, en donde se nos llama a la colaboración, a la solidaridad. De hecho, hasta las mismas ecologías se está estudiando hasta en enfermedades, por ejemplo, donde vemos que si no hay ciertas poblaciones de ciertos bichitos, llámese bacterias, hongos y cosas así, hay gente que puede tener mayor propensión incluso hasta Alzheimer, y cosas por el estilo. Entonces, este ejercicio yo creo que no solo va de parte del diseño, es un ejercicio político en todo lo que hacemos. Y para mí es súper importante también lo que nosotros estamos haciendo ahora. La cultura que estamos llamando biomaterial no aparece tampoco por casualidad ahora. También es un ejercicio político súper interesante, y lo que hemos conversado también con los chicos de acá hace un tiempo es por qué también es tan potente en Latinoamérica. Tampoco es coincidencia, creo yo, de que hayan tantos grupos con trabajos tan interesantes y con tanto interés en esto. De hecho, que exista la Fungifest también es un ejercicio político súper potente. Y bueno, para terminar un poco lo que estoy diciendo, les quería también compartir una frase que me ha acompañado harto este semestre por unas cosas que hemos estado hablando con los chicos, que es una frase de Huxley, que dice, no solo es profundamente cruel y estúpido tratar a los animales como si fueran cosas, también es cruel y estúpido tratar a las cosas como si fueran meras cosas. Entonces yo creo que estamos en eso. Estamos de verdad viendo cómo ese sistema de significados que se nos dio, de verdad significa, por así decirlo. Está bien significar las cosas como las hemos estado haciendo. Ese discurso que le sirvió a mi papá me sirve a mí también. Yo creo que es el juego bonito, y eso también es lo bonito de lo que estamos haciendo como biomateriales. Al final, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es? ¿Es un hongo? ¿Es un material? ¿Es una cosa? ¿Es parte mía? ¿Es externo? Creo que ese es el juego bonito, y ese es el futuro que a mí me gustaría pensar. Ojalá no algo donde nos muramos todos, un super megavirus, sino algo más donde no sepamos cuáles son los bordes al final. Nos ahogaremos con esporas. Vamos a darle el paso ahora a Fátima, que quería complementar esto. Sí, yo soy Alma, soy diseñadora, y puedo decir que sí me encuentro en el diseño como el arma, como el medio, ¿no? El diseño es el medio para conectarse con la naturaleza y el ser humano, porque nosotros podemos poner los zapatos o entender las características de un mercado, de una política, de una educación, de la naturaleza, y coaccionar y tomar decisiones, ¿no? Para el futuro.
Entonces, sí, por supuesto que el diseño para mí, en mi opinión, es el medio y para elección en este futuro que es ahora. Muchas gracias. Nelson, ¿tú querías seguir por ahí? Sí, sí, también creo que el diseño justo le estamos, yo soy biólogo, ¿no? Yo soy biólogo, estoy metido con los hongos y Fati ahí es un perfil que, o sea, con el que complementamos y con el que vamos generando esto que siga adelante. Y también, o sea, respecto al diseño, creo que también pensar en el arte como tal, o sea, involucrar a todo lo que estamos haciendo con el arte es muy valioso también. Hemos como, bueno, comenzamos cultivando honguitos para los frutos, ¿no es cierto? Pero luego se hicieron estas pequeñas pruebitas donde no necesariamente de micotectura, no, o sea, de biofabricación, donde no necesariamente buscábamos un producto o las propiedades de un material o sea, algo tan, digamos, usable como tal, algo que le sirva a la sociedad, pero hicimos ejercicios de arte, ¿no? De expresar nuestro algo a través del cultivo de hongos y a través de la micotectura, a través del micelio. Y a través de esta actividad, que es muy bonita y que nos gusta mucho compartirla, salen muchas cosas interesantes respecto a los hongos, al micelio y todo el sistema constructivo y todo lo que tiene que ver con la actividad como tal, que nos lleva finalmente a dar soluciones a los problemas o a los retos que tenemos como biofabricadores. Entonces, eso nada más quería acotar. Súper. Chicos de Radial. Sí, bueno, digo, ya ahora a esta última pregunta creo que Fati lo responde muy bien. En nuestro caso también llegamos un poco por la parte del diseño y también en Radial vemos el diseño como este lenguaje que puede generar esa relación entre la naturaleza, estos organismos, con el ser humano, ¿no? Y un poquito complementando lo que comentaba hace un rato Cata de IFA y Sebastián de FADEU, ¿no? De esta importancia en el cambio de los modelos, en este caso, en este modelo liberal capitalista en el que la mayoría de las sociedades vivimos, la importancia de entender a la naturaleza, escucharla, aprender de ella, pero bueno, nos gustaría sumar algo que también nos parece importante, es como, además, también fortalecer esta comunicación hombre-hombre, ¿no? Como sociedad. Este tipo de diálogos desde distintas ópticas, ¿no? Desde la parte de investigación, desde la parte de aplicación, desde la parte de tesis, que al final creo que eso ha generado uno de los problemas más fuertes en el sistema capitalista actual, ¿no? Este recelo a la información, a las técnicas, a los descubrimientos, que muchas veces esto va generando que no se pueda realmente democratizar la tecnología, que no se pueda democratizar las soluciones y que hayan unos más perjudicados que otros, ¿no? De esta manera, creo que estos conversatorios son increíbles, que cada quien pueda comentar lo que está haciendo, el por qué lo está haciendo y que al final esta información, por ejemplo, los manuales que ha trabajado FADEU ya desde hace cierto tiempo, toda la información que se ha compartido y que se ha hecho pública, creemos que también es una manera de cambiar el sistema, ¿no? De no pensar en un sistema del lado derecho o un sistema del lado izquierdo, ¿no? Sino generar nuevos sistemas que realmente sean híbridos, que puedan tener un poco de todo, pero replanteando lo que no se ha hecho bien con estos simples ejercicios de comunicación, ¿no? Y realmente de compartir, ¿no? No vemos un futuro ni siquiera a más de 50 años si no democratizamos y si no compartimos, ¿no? Si ya no estamos en tiempos de guardar esta información, creemos que estamos en tiempos de compartirla para que llegue más lejos. Y yo más abonando, creo que esta comunicación, este ir y venir entre pues perfiles, por así llamarlo, entre diseño o arte y ciencia, creo que es como la clave de esta comunicación para que sea real, ¿no? De esta comunicación de la que habla Ricardo. Porque a veces como que entre el diseño y la arquitectura, pues quizás traes la intención o la motivación, pero la realidad es que pues no es tan conocido quizá este tipo de sistemas materiales, ¿no? Biomateriales. Quizá a veces uno se mueve en el medio y le parecerá lo más natural, pero de repente se lo platicas a
no sé, a cualquier individuo y realmente es como, wow, ¿no? Como que haces materiales con organismos y creo que es importante que los diseñadores y arquitectos pues se acerquen, ¿no? Se empujen un poquito al tema de la ciencia, que realmente se empapen, como para poder tener este entendimiento, como por ahí comentaban, en este tema, ¿no? Al menos en este organismo fungi, como para poder pretender diseñar con él, ¿no? Primero, sí, tienes que empaparte de la ciencia, como para poder decir que quieres diseñar con ella. Ciencia ciudadana, me encantó eso. Sí, ese concepto es buenísimo. Es fuertísimo. Voy a darle para esta etapa la última palabra a Raúl, porque después tenemos que pasar a la siguiente etapa del conversatorio. Así que, Raúl, te invito a comentar. Genial. Sí, genial. Me encantó justamente un poco los chicos de Radial, me quitaron un poco de la punta de la lengua lo que quería decir. Acá no nos tenemos que olvidar que el problema es la comunicación. Es cómo nos comunicamos nosotros como especie con las otras especies, cómo nos comunicamos nosotros puertas para adentro, ¿sí? Esto que estamos haciendo en el conversatorio entre arte, diseño, ciencia, es importantísimo. Y a mí me gusta un poco patear el tablero. Las visiones hippies son lindas, pero son visiones hippies, y no dejan de ser antropocéntricas. O sea, estamos viendo el problema desde el punto de vista, desde el ombligo del ser humano. Entonces, yo no veo mucha diferencia en un mundo de paz y amor hippie, todos con florcitas y micelio y qué sé yo, y el tipo que piensa en una cuestión meramente extraccionista. Porque no dejan de ser visiones antropocéntricas. Entonces, lo que tenemos que rescatar, y creo que estos ámbitos son ideales para eso, es el saber escuchar al otro, el saber escuchar los saberes del otro. Heidi dijo una cosa interesantísima, que compartimos obviamente, cuando la pregunta que había disparado lo que dijo Heidi fue más, a mí me suena como algo utilitarista, ¿no? Como qué solución venimos a dar a los pueblos originarios, indígenas, bla. Y tenemos que saber buscarnos nosotros como humanos, que ciertos saberes que han estado en distintos pueblos originarios, no son solamente los americanos. A mí no me gusta centrarnos tanto en Latinoamérica, sino somos ciudadanos del mundo, ¿no? Hay pueblos originarios, los celtas fueron pueblos originarios en Europa, hasta que vinieron los romanos y hicieron un montón de cosas. Entonces, poder rescatar esos saberes ancestrales es escuchar, no venir con la solución antropocéntrica al problema, sino un poco ir a nuestro acervo cultural como humanos, indistintamente de la zona geográfica donde estemos, y aprender a escuchar, y reinterpretar las cosas, y volver a dar una nueva vuelta de rosca, porque lo que tenemos que entender es que estamos en un sistema material que estamos gobernados por leyes de la termodinámica. Entonces, por más buenas intenciones que tengamos, si una reacción es favorablemente termodinámica para hacia un lado, y es muy probablemente que vaya para ese lado. Entonces, si seguimos haciendo las macanas que como humanos estamos haciendo, y vamos a desaparecer como especie, y vendrán otras. Los dinosaurios han estado por millones de años y desaparecieron y no quedan algunos fósiles nomás. No nos creamos tan importantes. Pero seamos un poco más piolas, en el sentido de, como humanos, escucharnos entre humanos, saber escuchar a la naturaleza, y ver cómo podemos ser menos dañinos, sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Esa era mi contribución. Súper, muchas gracias. Ha sido emocionante ver este futuro de 50 años más, el futuro en que espero morirme. Un futuro no solo más democrático, sino que diseñado para estar en consonancia con el ambiente, con el territorio. Tanto el territorio humano, los oficios tradicionales, sino que también con la naturaleza y la biodiversidad que nos han presentado. Y en base a este futuro de 50 años más, extendámoslo un poco más allá, vayamos 200 años en el futuro, con una mirada súper positiva de lo que se construyó a partir de este futuro de 50 años más. Imaginemos un futuro donde ha triunfado la biotecnología, ha cumplido sus promesas democratizadoras y esta estructura de mutualismo con la naturaleza, y donde logramos la circularidad de todos los procesos. Ahora quiero preguntarles un poco este futuro, 200 años más, donde estén las siguientes generaciones de humanos viviendo en el mundo que construimos nosotros.
¿Cómo es la tecnología que reina en este mundo fungi? ¿Cómo son las máquinas, los objetos técnicos, los artefactos, las plataformas digitales que nos permiten interaccionar con el ambiente en este futuro biomaterial? ¿Qué se entiende por tecnología en este futuro? ¿Cómo nos Por favor, organizamos como ¿Ah? sociedad? ¿Cómo nos organizamos como sociedad? ¿Las ciudades cómo son? ¿Qué opinan? Eva quería conversarnos un poco sobre las tecnologías, así que yo creo que este es un buen espacio para que parta Eva de sistemas materiales. Sí, bueno, yo el comentario que quería hacer es que me imagino que la idea de industria es otra, la idea de industrialización, como lo vivimos hoy, que está polarizado en ciertas zonas del mundo y que alimenta a una ciudad que está muy lejos, ¿sí? Me parece que esa es una idea que va a mutar, o sea, que se va a estar trabajando en una escala de lo local. Vos vas a estar trabajando y biofabricando materiales para vos y para tu comunidad, pero no alimentando al mundo de algo que no tiene nadie, sino que va a haber como un intercambio que me parece que va a ser muchísimo más cercano. Lo que quería dar era la idea de que tenemos hoy día de industria y diseño como pegado, como de producto industrial, y pensar que tal vez el escenario es otro, ¿sí? Y que la escala es otra y que el intercambio es otro. Un poco era eso. Súper, me gusta imaginarme un futuro local. ¿Y qué cosas necesitaríamos? Vamos hacia eso, con el corona vamos hacia eso. Es lo que ha quedado en manifiesto un poco, ¿no es cierto? Se han quebrado todas estas estructuras globales y nos hemos visto como enfrentados a cómo desde ahí resolver o replantearnos un poco este día a día. Que eso ha sido muy lindo también. Y te agrego algo más, que es que creo que tiene que ver con esto que estamos trabajando con el equipo, que es con qué especies tenés en el lugar en el que estás, ¿sí? Como qué es lo nativo del lugar y a partir de eso potenciar. Y me imagino el futuro desde ahí, ¿no? Sí, bueno, Darío, ¿qué tienes ahí? Sí, bueno, un poco como de acuerdo con lo que dice Eva, que me parece súper asertivo. Yo creo que vamos a estar más o menos ahí, pero también es importante, creo que destacar que si a lo mejor hace 6 meses atrás no hubiésemos contado hablar de esto mismo, el futuro de 50 años y el futuro de 200 años hubiese estado más retrasado. Yo creo que esto que está pasando ahora va a acelerar muchas cosas, ¿cachai? La pandemia finalmente, lo que nosotros hoy día es para nosotros un presente más o menos caótico, y ahí usando un juego de palabras, finalmente, para los que creemos que somos agentes de cambio, es un presente, un regalo, porque nos va a acelerar el proceso de convertir cosas que hoy día son convencionales y tradicionales, y nos va a permitir acelerar este proceso de transición para modificarla. Yo creo que en 200 años los modelos sí o sí ya no vamos a estar recién pensando en la economía circular. Yo creo que ya todo va a ser circular por defecto, todo va a ser colaborativo. Totalmente de acuerdo con que se va a priorizar la economía local. O sea, yo creo que uno de los regalos, o para algunos puede ser un daño que va a dejar esta pandemia, va a ser que va a quitarle valor a la globalización, yo creo. Y eso también se va a ver traducido en los modelos económicos que se desarrollen y que desarrollemos nosotros de aquí para adelante. Entonces yo creo que va a haber mucho mayor foco por una cuestión de tendencias. O sea, el usuario, el consumidor, como lo quieran llamar, nos va a demandar a los que estamos haciendo cosas, nos va a demandar cosas con esos principios, con economía colaborativa, economía local, economía global, y ya no, este como capitalismo descriteriado va a ser un mal recuerdo nomás. Yo así lo veo. Y un poco lo que dijo Sebastián al principio, que en verdad que la primera vez que escucho el concepto de solar punk, pero lo googleé, y claro, creo que esa es la descripción gráfica del tema. O sea, si me preguntan por equipamiento técnico, maquinaria, yo creo que se va a ver más o menos así. No sé si solo para introducir un poco como que cada cierto tiempo vuelven a surgir ciertos como movimientos que son transgresores, como movimientos de vanguardia. Yo siempre, dentro del ABBA, hemos como comentado como que nos sentimos como si fuéramos un movimiento de principio de 1900. O, no sé, como en estas ideas como de romper como estos
paradigmas, uno se siente también súper solo, ¿no es cierto? Como remando para un lado en que todos te dicen que no, que no, que no. Y en este sentido, la tecnología siempre ha estado como de mano de estos movimientos, ¿ya? De distintos aspectos. Hola, chicos. Yo quería comentar algo que me parece que da... ¿Qué tal? Yo soy Leonardo de Sistemas Materiales, perdón, no me presenté, no sabía cómo llamar la atención. Sí, dale. Perdón. Yo creo que una de las cosas que estamos hablando nosotros acá, que tiene que ver con el futuro a 50, a 200 o a la cantidad de años que podamos sobrevivir como especie, porque la realidad es que de acá a 50 años ya está previsto que el cambio climático va a ser atroz, ¿sí? Y va a generar realmente catástrofes, con lo cual 50 años quizás ya es un plazo muy largo. Es el manejo racional de los recursos. Cuando nosotros hablamos de biofabricación con hongos o producción con hongos, o hasta, digamos, si uno lo puede pensar de una forma de democratización de los recursos, es un concepto similar. Por ejemplo, nosotros estamos, cuando trabajamos con el biomaterial para hacer a partir de residuos, estamos trabajando con algo que pensamos que es un residuo, pero en realidad es una fuente rica en celulosa, lignina, ¿sí? Hemicelulosa, pectina, con lo cual lo que estamos haciendo es un buen uso de esos materiales, es un buen uso de esos recursos. Si nosotros pudiéramos hacer eso mismo con las diferentes, digamos, con las diferentes partes de nuestra vida, digamos, por ejemplo, nuestra alimentación, si nosotros pudiéramos utilizar recursos para nuestra alimentación, ahí tendríamos un buen manejo de recursos. Ese buen manejo de recursos es interesante y sería muy apropiado que todos los que los tengamos dispuestos podamos utilizarlos. En el caso del biomaterial es algo que es fáctico. Casi cualquier persona puede trabajar con micelio. Después, el grado de sofisticación que lo haga va a depender de cada uno, pero esa es una gran manera de una buena reutilización de recursos y a su vez una democratización de los mismos. Yo no sé si ustedes estuvieron escuchando la charla de apertura de la FungiFest, en la que habló Leticia Terzoli, que es una productora de hongos comestibles muy buena y que básicamente su vida se basa en la producción de hongos comestibles, desde su infancia hasta su carrera académica profesional. Y ella básicamente lo que estaba diciendo en esa charla es, utilicemos nuestros residuos para producir alimentos. Entonces, supongamos nuestro futuro acá a 50 años con, en vez de tener que pedir el transporte de, yo qué sé, un vegetal, o en este caso un hongo, lo hagamos en nuestra cocina, ¿no? Y que en nuestra cocina tengamos un autoclave muy eficiente, o un método de limpieza de nuestros residuos muy eficiente, que nos permita hacer ese proceso. Entonces de esa forma ahorraríamos energía, y hasta vaya uno a saber, quizás hasta podríamos disminuir la carga de dióxido de carbono que tenemos en el ambiente, porque quizás ese residuo de lignocelulósico lo podríamos hasta cultivar nosotros en nuestras terrazas. Nada, me pareció que era una forma, digamos, de acotar a lo que por lo menos es mi visión personal de lo que puede llegar a ser un futuro, que intervengan también los hongos, que intervengamos nosotros como sociedad, como individuos, hacia una democratización. Y creo que es un poco también lo que pensamos con sistemas materiales, porque lo que intentamos hacer es que sea abierto y que cada uno de nosotros pueda tener un poco ese material. Nada, era un poco eso. Super. Ricardo y Amador, tienen la palabra. Y bueno, wow, cuánta información, ¿no? Es increíble escuchar a tanta gente con la que pues coincidimos, ¿no? En todas estas maneras de pensar.
un poquito recordando, hace aproximadamente un año tuvimos la oportunidad de convivir unos cuantos días con el equipo, con parte del equipo de LabBar, acá en nuestra ciudad de Guadalajara. Y recuerdo que platicábamos alguna vez de cómo realmente veíamos este movimiento y estos nuevos desarrollos, ¿no? Como a pesar de que estemos muchos trabajando en ello, es un hecho de que muy probablemente no nos toque realmente ver estas utopías, ¿no? Por eso es increíble poder pensar a 200 años, donde realmente ya fue fraguando toda esta información y se fue generando en cosas muy puntuales, ¿no? Digo, coincido con todo lo que hablan, el tema de autonomía, ¿no? El tema de economía circular, el tema de trabajo colaborativo, el tema de lo local y de lo local con una visión global, ¿no? Este concepto que se utiliza mucho de pensar de manera local, ¿no? O sea, global y local al mismo tiempo. Creo que en 200 años es una realidad, ¿no? Y también coincido mucho con lo que comenta Leo, ¿no? De cómo estos procesos se van a ver afectados en nuestra cotidianidad, no solo en los materiales, ¿no? En el consumo de alimentos, ¿por qué no pensar en el transporte, en la captación de agua o en el uso eficiente del agua, ¿no? Empezar a ver procesos de biofabricación, no solamente en el tema material, sino en todo el manejo de recursos que es una realidad que a donde voltemos hay problemas, ¿no? De cómo nos alimentamos, de cómo nos hidratamos, de cómo vestimos, de cómo nos transportamos, ¿no? Entonces, empezar a ubicar estos procesos de biofabricación en todos estos sectores, creo que es lo que vamos a estar viendo en 200 años, donde sean los organismos vivos nuestros ejercicios de maquinaria para transformarlo. Y un poquito también rescatando lo que dice Leo, y aquí en una de las fotografías, justo en la parte central, podemos ver a unos niños justamente, ¿no? En una cocina ya teniendo unos jitomates, ¿no? O teniendo hongos o cualquier cosa. Y algo que me gustaría ser muy puntual, y lo vemos mucho aquí en Radial, es que tenemos que ser conscientes que la sociedad va a cambiar, pero a costa de que nosotros les pongamos las cosas muy fácil, ¿no? Necesitamos nosotros, y hablo de nosotros en toda esta red de desarrolladores y de creativos, y creativos me refiero biólogos, químicos, diseñadores, que tenemos que darle a la gente la facilidad de que lo pueda hacer, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar esa autoclave de la que habla Leo para que la gente lo pueda hacer de manera sencilla y que realmente esto se vuelva algo cotidiano, ¿no? Que un niño pequeño pueda utilizar esta maquinaria sin temor a quemarse o sin temor a procesos que actualmente pues es una realidad, ¿no? Que los procesos se infectan, que los procesos en muchas partes son peligrosos, ¿no? Entonces... que le son ajenos a la mayoría de la población en general, ¿no? Como algo raro. Y tenemos que hacerlo cotidiano, tenemos que hacerlo sencillo, y es parte de este inicio de nueva era, ¿no? Nos toca a nosotros desarrollar y ponerle al alcance esta tecnología para que en 200 años nadie se sorprenda con procesos de este tipo. Un término un poquito religioso, pero aquí a veces últimamente se usa la palabra de evangelizar, ¿no? Evangelizar el tema, los conceptos, esto que estamos haciendo, ¿no? Hacia dónde va, o sea, hacer esa labor de comunicar exhaustivamente para que deje de ser algo ajeno y que, como incluso alguna vez, retomando lo que hablábamos el año pasado, hacer que los laboratorios salgan del laboratorio, ¿no? También ese concepto. Y lógicamente también desarrollar tecnología para el alcance de todos, ¿no? Creo que aquí hay mucho diseñador, por hablar de arquitectura, artes creativas, y mucho científico, ¿no? Pero ¿dónde están los ingenieros mecánicos? ¿O dónde están toda esta gente que automatice? Digo, ya tendremos oportunidad en su momento de platicar con la gente que está buscando desarrollar industria de esto, pero tenemos que hacer maquinarias, tenemos que hacer equipamiento para que esto realmente llegue a todos lados, ¿no? Y no solamente se quede en los laboratorios, ¿no? Entonces, digo, es un poco esta visión. En 200 años creemos que todo esto va a ser una realidad y la gente va a poder biofabricar desde sus utensilios de cocina hasta su alimento. Y en ese Muchas gracias. ¿Seba? Perdón. ¿Puedo llegar al último comentario acerca de los 200 años? Que
estuve revisando hacia atrás qué inventos o qué tecnología había hace 200 años atrás, y igual no es algo no es tan distinto a cosas que conocemos. No sé, está el motor a combustión interna, está el motor eléctrico, el tranvía, o sea, cosas que todavía seguimos viendo y que funcionan de la manera más mena que funcionaba en ese tiempo. O sea, el motor del auto sigue funcionando de la misma manera hace 200 años. Y yo creo que si queremos plantearnos un futuro biomaterial o mucho más amigable, yo creo que también tiene que ver como una acción de nuestra parte, como una acción política para que esas cosas cambien también. No sé, muchas de las tecnologías que estaban hace 200 años, como el motor eléctrico, por ejemplo, fueron callados por movimientos o por sistemas como capitalistas que veían como el petróleo como un recurso que había que explotar y que era mucho más enriquecedor que usar la energía. Entonces yo creo que también, como decía Ricardo Llamador, está como el evangelizar, pero también yo creo que tiene que ver con una acción de empoderarnos como ciudadanos, participar quizás también en política, y por sobre todo yo creo que la educación en los niños, yo creo que es fundamental como involucrar como parte de la ciudadanía, no verlos también quizás como alguien como a verlos con alguien con opinión. O sea, nosotros que hemos participado como en talleres con niños, los niños como que entienden todo y saben muchas cosas que nosotros no sabemos y nos sorprende. Y yo creo que ellos también tienen que ser actores de esta nueva como sociedad en 200 años más. Entonces yo creo que también que la educación es importante inculcarla ahora como en los niños acerca de los biomateriales, de economías más circulares, porque puede ser de que sigamos conversando como entre nosotros mismos estas cosas, y la idea yo creo que si transmitimos estos conocimientos a generaciones más jóvenes, yo creo que ellas van a nacer o van a cambiar su pensamiento y van a tener mucho más conciencia al momento de tomar decisiones políticas, sociales, de alimenticias, de productos. Yo creo que también es importante como impulsarla por ese lado también. Gracias, Seba. Heidi, adelante. Una cosa más cortita por ahí para esto de los 200 años. Yo ahora estoy como muy intrigada y metiéndome en el tema de la biología sintética, y me imagino o cómo esto puede modificar. Hay algo que se habla del código analógico, que si venimos de una revolución digital, ahora se viene una revolución analógica que tiene que ver donde los organismos son quienes hacen los procesos, los organismos son el material, los organismos son la forma. Entonces me imagino estos 200 años cómo son ese código analógico que está ya embebido en todo, donde ya estamos programando un organismo para que haga determinada tarea, genere el material, se forme de la manera que tenemos prearmada, y creo que eso es algo que yo ahora como que lo veo cerca, si empiezo a leer investigaciones al respecto, y me imagino que en 200 años totalmente incorporado estos todos haciendo todo sin necesidad de una interfase máquina para que esto pase. El organismo es la máquina entre comillas. Gracias. Nelson. Andrés estaba antes. Sí, de hecho, Andrés estaba antes. Después de Andrés sigo para darme. Ya, perfecto. Ya, gracias. Yo quería retomar un poco lo de Seba, y también con esto hacerle un cumplido a los chicos del APBA, porque yo de verdad creo que, y insisto en el tema de cuando mencioné lo de modelo, realmente el capitalismo nos lleva a una fragmentación en todo ámbito, desde especialización hasta la sociedad. O sea, muchas veces no sabemos ni quién es nuestro vecino. Vivimos años sin decirnos hola. Y lo que hace el APBA, de verdad, para mí es notable el poder sentarse a conversar. Cosas tan simples como el hola, así como, mira, esto es súper interesante, y tener un diálogo ciudadano. Son cosas que, por ejemplo, yo vengo del mundo de la ciencia que nosotros no hacemos. Y la ciencia, si bien le ha dado adelantos tremendo a la humanidad, no ha sido capaz de conversar. Y quizás por ahí va más la cosa, más allá de plantearnos como, bueno, yo de hecho trabajo en biología sintética, y yo también alucino con los futuros posibles. De hecho, para mí, de las grandes cosas es sentarme a conversar sobre eso, y posibilidad de programar formas y cosas por el estilo. Creo que hay soluciones mucho más factibles y mucho más a la mano, que es como
el conversar, el sentarnos a tomarnos un cafecito, un mate, saber qué hace el de al lado. Y lo mismo, insisto, también con el tema de los biomateriales, que también es súper complejo cuando ya empezamos a agarrar vuelo, cómo definirlo, cómo afrontarlo. Porque tenemos por un lado que es algo súper científico y que el método científico nos da la posibilidad de crear algo con una base que es capaz de agrandarse y que va permitiendo tener una altura mucho más grande a medida que vamos sumando información. Pero por otro lado tenemos algo que es muy de oficio, muy de diseño, muy de, porque quise hacerlo. No es tan así como método científico puro y duro. Entonces, también es una gran duda que tenemos, de hecho, con los chicos, ¿cómo lo definimos? ¿Esto es ciencia? ¿Esto es diseño? ¿Esto es arquitectura? ¿Queremos definirlo también? La gran pregunta. Yo creo que es el ejercicio que yo creo que nos queda mucho por hacer todavía en estas cosas pequeñas y simples. Y último detalle que quería dar es que acá en Chile hubo un momento muy particular en la historia, que es entre los 60 y los 70, antes del golpe de Estado, en donde existió un momento en que la transdisciplina era normal, era todo transdisciplina. Si a ti te gustaba el conocimiento, te gustaba todo, y podías disfrutarlo. De hecho, tenemos, por ejemplo, Nicanor Parra, que él era ingeniero, experto en matemática y es poeta. Por lo más conocido fue por su poesía. Tenemos, por ejemplo, a Varela, que probablemente los chicos saben que me encanta él como científico. Se dedicó a ciencia dura en neurobiología, pero también tiene libros de filosofía, matemáticos, y quizá un caso más cercano a la gente, Pedro Lemebel, fue de los primeros en hacer performance queer en Latinoamérica, y él viene de una población sin educación, y terminó escribiendo una poesía, pero sofisticada y preciosa. Entonces, yo creo que tenemos muchos males de esto, que nos obligan a encasillarnos en algo. Pero tal vez esta no diferenciación, incluso este modo micelio, creciendo para todos lados, para donde sea, sin saber cuál célula es cuál, es lo que nos hace falta. Súper, sí, sí, eso te iba a decir. Tal vez no es ni una cosa ni la otra, sino transdisciplina, y en eso es un gusto. Nelson. Bueno, yo solo quería lanzar, igual hay una fungitopía puntual en este tema de los 200 años. Cuando Gaby comentaste, los abriste, digamos, la pregunta, hablabas de cómo, pues a pensar cómo será la tecnología, cómo serán las máquinas o cómo será eso, ¿no es cierto?, en el futuro. Y yo me puse a imaginar que puede ser, bueno, podría llegar a ser simple. Es cierto que los hongos no han sido tan estudiados, ya los estamos reconociendo los más, pues están haciendo más populares, por decirlo de esta forma, y más gente los está investigando, y voy hacia que yo creo que la tecnología en 200 años puede ser más bien hacia atrás, bueno, si es que se lo va direccionando, pero hacia atrás a decir que se pueden cultivar hongos sin la necesidad de máquinas, se pueden cultivar hongos a partir de la observación, quizá de la ecología, ¿no es cierto?, de ver o sea, de dónde salen, qué está pasando, cómo se relacionan. Hay técnicas sencillas que utilizaban cultivadores gringos, cultivadores también de morquelas, que son estos hongos pues, micorrízicos, y se puede cultivar también de una forma, no necesariamente como decía Amador, o sea, con las máquinas necesitamos autoclaves, necesitamos que sea estéril, pero muchas veces las personas preguntan, ¿por qué necesita ser estéril si es que en el bosque no hay nada es estéril? Entonces, ese tipo de relaciones, que al final creo que lo que estamos haciendo todos nosotros es de alguna forma generar una relación simbiótica con los hongos como tal, como las hormigas lo hicieron hace 50 millones de años para comenzar a cultivarlas. Y creo que en el futuro, si es que se direcciona de esa forma, se puede cultivar hongos y biomateriales sin la necesidad de maquinaria tan elaborada. No hablo a nivel productivo, ¿no?, sino más bien que como democratizando a partir de estas técnicas que se pueden hacer y se pueden desarrollar, y pues puede haber una línea de investigación hacia ese lado. Entonces es
es una utopía, o sea, no ocurre, no pasa, pero podría, ¿no? Entonces eso quería lanzar nada más. Super, Leo. Necesitamos que actives tu audio. Sí, voy a ser súper sintético. Yo creo que también a veces entiendo que ahora estamos con el biomaterial y que ese es nuestro eje, pero a lo largo de la historia los hongos también nos proveyeron de un montón de cosas súper positivas para nuestra sociedad. No hay que olvidar los antibióticos, y no es poca cosa, ¿no? Porque sobrevivieron, fuera de la cuestión anecdótica de que sobrevivieron miles de soldados después de la Primera Guerra Mundial, hoy en día sobrevive una gran parte de la población solo por los antibióticos. Y es verdad que digamos, para hacer antibióticos necesitamos de las farmacéuticas de alguna forma, pero digamos, en realidad yo creo que lo que no hablamos todavía es nuestra vinculación con los hongos en sí. Yo creo que toda Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica, estamos desvinculados con los hongos y como decía Nelson, hay muy pocas personas que vayan al bosque, pero todas se preguntan para qué necesitamos esterilizar los sustratos si en el bosque crecen normalmente. Hay una desvinculación muy grande y eso también es algo que tenemos que trabajar desde la micología. Cómo nos acercamos a que otras personas también se fascinen por este gran mundo. Por fuera de las cuestiones biotecnológicas, ¿no? Pero bueno, nada, solo quería comentarle eso. Interesante también cómo redefinimos la biotecnología, porque si el lenguaje es una tecnología, ¿por qué no crecer hongos en tu cocina no es una biotecnología? Claro. Sí, claro. Completamente. Bueno, ya dando paso a las conclusiones un poco de todo este futuro utópico. Ahí, claro, están las opciones de personas como yo, por ejemplo, que creen que quizás, claro, para los 50 años estamos nomás. Probablemente de eso no pasa, pero eso no quita que podamos soñar, porque nadie nos puede quitar eso. Y en ese sentido, como cierre de todas estas ideas y de esta visión colectiva, un poco cómo podríamos pavimentar y construir ese camino para alcanzar estas utopías, independiente de que podamos creer que no puedan ser. Creo yo que hay que igual recorrer el camino y hay que tratar de llegar y hay que tener ese punto fijo a futuro de todas maneras, independiente de lo que podamos creer nosotros como en la realidad. Y en ese sentido yo creo que se respondió en distintas personas o en distintos ámbitos y en distintas organizaciones. Un poco que el camino es educar en gran parte. Cómo nos educamos nosotros como seres humanos a comunicarnos nuevamente, que es algo que hemos perdido, y cómo también le comunicamos a las generaciones que vienen, cómo interactuar nuevamente o quizás desandar lo andado y volver a aprender cómo comunicarnos con los seres vivos. No sé si tienen ustedes alguna conclusión, algunas otras palabras que quieran dar como para hacer un cierre. Dejamos la palabra. José, a mí me gustaría complementar un poquito con respecto a lo que estás diciendo. También me parece que es súper importante aprender a desaprender, porque hay muchas cuestiones que nosotros vamos aprendiendo, ya sea en el colegio, qué sé yo, en la universidad, que después de un proceso de cuestionamiento, como lo hemos hablado aquí, queda esa sensación de que tenemos en el cerebro mucha información que de repente en realidad no nos sirve, o no están alineados con esta intención de generar comunidad, por ejemplo. Entonces, creo también que es un ejercicio que se aprende, el desaprender, y aprender a desaprender finalmente. Eso.
Ahí Fátima. Me recordé una conversación que tuve con un amigo recién. Él es padre de familia y está apoyando a su hija en la teleeducación, ¿no? Ahorita en esta pandemia nos ha tocado quedarnos en la casa, ¿no? Y los padres han tomado la batuta de enseñar y de estar atrás. Y él me contó algo muy curioso, que quitaron una clase o manejaron una clase adicional con un padre de familia, especialmente él es el que va a impartir las clases hacia 8 niños, 8 pequeños niños y adolescentes más, ¿no? Entonces, él se propone, dice, yo, Patti, quiero que en mi clase vengan ustedes con sus hongos y nos pongamos a cultivar. Que esto se vuelva realidad y que luego cuando vengan mis hijos, cuando ya se vuelva presencial toda esta situación, hayan dicho, yo aprendí de la tierra, aprendí de la germinación, aprendí del crecimiento y ahorita soy un nuevo niño diferente que me ensucié las manos, que estuve trabajando y cómo desaprendí, como dice Cata, lo que estaba tanta combustión por el mundo y soy ahora un poco más simple y puedo llegar a tener otras conexiones, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión en cuanto al terreno de estas utopías, que la iniciativa de los padres, de las personas, es un paso para la educación. Entonces, nada, al fin. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar? Heidi. Yo creo que un poco para el cierre y tomando un poco todo esto y hablando de los materiales y las fungitopias, tiene que ver cómo es ese cambio de paradigma en cuanto a lo que consumimos y cómo no solamente usamos la naturaleza, sino que limitamos en la forma en la que economiza los recursos y tiene la mayor cantidad de performance en todo lo que hace. Para eso a mí me gusta mucho, no me acuerdo ahora el nombre, un autor que se llama Vincent, que tiene una frase que se usa mucho, que es, en la naturaleza los materiales son baratos, la forma es barata y los materiales son caros. Como con una cantidad mínima de elementos puede configurar todos los materiales naturales y a temperatura ambiente. Entonces, si estamos dispuestos a esperar lo suficiente, vamos a poder tener las cosas que necesitamos. Es como esa eficiencia en relación al uso del material y la energía para la tarea indicada. Y solamente esa cantidad de material para esa tarea, no una sobreproducción de material, una sobreproducción de energía, porque es economía de recursos absoluta. Eso. Gracias. Cristín. Ricardo. Ahí, Ricardo y Amador. Bueno, digo, sumando un poco a todas estas necesidades que vislumbramos y que son realmente justamente ahora necesarias para que esto se vuelva una realidad, nos gustaría sumar un poco que es importante que aprendamos de la naturaleza y de estos organismos, no solamente su manera de cómo lo puedo yo reproducir o cómo puedo dar una aplicación material o cómo lo puedo usar a mi favor, ¿no? Sino también nosotros aprender cómo ellos han resistido cambios, cómo han evolucionado con los mismos ciclos naturales y nosotros de esa manera también hacerlo, ¿no? O sea, últimamente se ha hablado mucho de cómo el micelio lo llama, ¿no? Que es el Internet del bosque, ¿no? Cómo el micelio funciona como esta red de comunicación entre los árboles y entre algunas especies del bosque. Y aprender también nosotros como seres humanos de eso, ¿no? Digo, este foro de discusión, este conversatorio es un claro ejemplo de cómo realmente también nosotros tenemos que aprender esas maneras de reorganizarnos, de estructurarnos, aprovechar todas estas tecnologías de la información para que realmente el conocimiento llegue a todos, se pueda compartir y podamos tener mejores resultados, ¿no? Creo que ese puede ser un muy buen punto de inicio entre las muchas cosas que cada quien hace desde su oficina, desde su proyecto, pero pues seguir en comunicación todas
todas estas ideas para que realmente se vuelvan una realidad a corto plazo. Cristín. Sí, ¿cómo están, compas? Yo soy Cristín, yo trabajo de Nicomaker en Content Marketing y justamente ya para ser tan valiosas sus opiniones y sus criterios, hay un ensayo que se llama Construir, Habitar y Pensar, y hay algo que me encantó, que es justamente, voy a parafrasear algo que está en el ensayo, que si quieren lo pueden buscar y es muy bueno. Es el rasgo fundamental de habitar, es cuidar, y el cuidar significa custodiar y solo si somos capaces de habitar, somos capaces de construir. Entonces, a partir de eso, creo que es fundamental el velar por nuestro alrededor y tratar de generar alternativas eficientes para que más a estas ideas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, Raúl. Tiene la mano. Sí, no, me había quedado con algo muy interesante que dijo recién Ricardo, creo, de Radial, que aprender un poco de los hongos, ¿no? Esta cuestión de la internet, que cómo van conectando, y también de entender que así como se puede asimilar la red de micelios como una especie de internet, también entender un poco ese sistema y explorándolo un poco, uno sabe también que hay ciertos hubs, no sé cómo decirlo en castellano, pero son como nodos que tienen una responsabilidad mayor, serían los que concentran el conocimiento, ¿no? Y ahí está el rol de nosotros, los que estamos en distintos aspectos de esto de lo que estamos hablando, que no es simplemente una democratización anárquica de la información, sino también entender la responsabilidad de cada uno desde el conocimiento, ¿no? Por un lado, no ser soberbios en el conocimiento que uno alcanza o que genera, y ser lo suficientemente abiertos como para desaprender, como decía Cata, que eso me parece que es fundamental, ¿no? Desaprender ya lo aprendido, reasimilar ciertas cuestiones y responsablemente poder difundir esa información para que fluya, para que la cosa funcione, básicamente. Andrés. Andrés. ¿Está Agustina primero? No, perdón, Agustina. ¿No? Adelante, Andrés, perdón. El SEA también tenía la mano levantada. Ya. Yo quería agregar un punto pequeño y tomándome de esta lectura de la naturaleza que mencionan. Efectivamente, la naturaleza ha resuelto un montón de cosas por los miles y millones de años que tiene de evolución. Y hay movimientos como por ejemplo la biomimética en la arquitectura, que viene a tomar muchas de estas cosas y logran dar soluciones a problemas de los edificios habitacionales, etc. Y es súper buena estrategia, y de hecho ahora hace poco leía, hace rato viene un revuelo de CRISPR-Cas, que es una estrategia que permite la edición in vivo de organismos vivos. Y ayer salió una noticia de que unos chicos que tenían leucemia falciforme le hicieron tratamiento y ya no se tienen que hacer diálisis hace 15 y 5 meses, si mal no recuerdo. Entonces, estas lecturas efectivas están permitiendo curar enfermedades a ese nivel. O sea, gente que nunca más se va a tener que dializar. Quizás nosotros no nos llama la biomedicina, nos llama a otras cosas. Pero tal vez lleguemos a soluciones así de impactantes, así de wow. Y un punto muy importante para eso es cómo entendemos las tecnologías, porque hay veces que en los relatos se menciona como que el avance tecnológico casi que se debe al modelo. Pero creo que es súper importante remarcar que las tecnologías son un bien de la humanidad y que por lo mismo tienen que estar a disposición de todos los que quieran. Seba. Sebastián. Sí, para ahí como justo agregar un poco lo que hablaba Andrea acerca de la tecnología, y como también quizás también como concluir de mi parte como esta utopía de 200 años, quizás también, y teniendo en consideración lo que han comentado, en realidad todos lo de desaprender, yo creo que también quizás en ese desaprender también quizás yo no veo como un futuro tan tecnificado finalmente. Quizás esta manera como de
en que los organismos nos están tratando de comunicar cosas, finalmente no se va a dar quizás con algún tipo de artículo electrónico adosado quizás a mi mano o a mi mente, sino tiene que ver quizás con volver a aprender y volver como a relacionarnos de la naturaleza como nuestros antepasados, los pueblos originarios lo hacían finalmente, que tenían como una significación muy grande con la naturaleza y vivían con ella de una manera muy armoniosa. Yo creo que quizás también creo yo, va por ese lado. Quizás no siento que tenga que ser tan tecnificado, sino más bien va a ser como un volver a aprender acerca como de los orígenes y de por qué el que estamos acá. Yo creo que también quizás hemos sido, o la humanidad ha sido como muy quizás soberbia y piensa que va a ser eterna, y quizás también el entender de que quizás no vamos a estar acá también nos hace ser más humilde y sensato y convivir de mejor manera. Yo quería aportar también para cerrar un poco esta parte de las conclusiones, dos ideas o dos conceptos. Uno, que nosotros somos parte de la naturaleza, como que de repente se entiende como que en esta conversación es como que analizamos un otro, y yo creo que todo lo contrario, o sea, como que de alguna manera al hablar de los micelios también hablamos de nuestras estructuras, de nuestros modelos, de nuestra forma de organizarnos, y a eso quiero sumar el concepto de comunidad, o sea, esta idea del micelio como red del bosque, finalmente son nuestras comunidades, son como nosotros nos estamos organizando, y creo que estos ejercicios que estamos haciendo, como estos conversatorios, es una manera de autoeducarnos, ¿ya? De autoaprendizaje, de transmisión de un poco la experiencia que cada uno tiene en sus territorios locales. Cuando nosotros, no sé, Radial comentaba que fuimos para allá, fue súper bonito, porque no es que nosotros llevamos nuestros materiales para hacer lo que hacemos acá allá, sino que era como nuestra experiencia, nuestra forma de pensar y de mirar el mundo, y eso es lo que fuimos a conversar y a ver de cómo nos nutrimos mutuamente, cómo entramos como en esta simbiosis. Quizás mi compañero biólogo Esteban me va a retar por el uso de simbiosis, pero yo creo que tiene que ver con eso, en cómo nos autoeducamos a través de estas nuevas estructuras de autoaprendizaje comunitario, cómo nos vamos reconociendo también a través de esa comunicación, y también cómo vamos entendiendo, no por un afán de definirnos, pero yo creo que de alguna manera tenemos que ir encontrando estos conceptos que nos van identificando. Finalmente, creo que un poco lo que se ha discutido es, estamos hablando de nuestras mismas comunidades y formas de entender el mundo, que es muy lindo esa analogía con el micelio. Como para cerrar un poco lo de las conclusiones. Nos quedan ahora, vamos a hacer como un pequeño cierre. Mi compañero Esteban puede avanzar en eso. Si queremos recoger algunas preguntas del público, bien cortito, sí, porque la conversación, como era de esperar, se alargó. Así que si quieren dirigir preguntas también especifíquenlo. ¿Pueden abrir su micrófono? Sí. De los participantes. ¿Quiere hacer alguna pregunta? La mano y así podemos dar la palabra ordenadamente para que no abran todos los micrófonos al mismo tiempo. Y lo otro es que pensamos que pueden ser preguntas de la temática, pregunta alguno relacionada con estas fungitopías, pero también como ustedes ven este futuro. No hay preguntas. No hay preguntas. No hay manos levantadas. Yo sí quiero recoger entonces algo que redactó Jan Lafert en uno de los formularios, que fue es más bien, no sé si una pregunta, es como una pregunta comentario, en donde él propone si es que sería posible un futuro en donde las redes miceliares se integren con circuitos electrónicos y chips electrónicos para cofuncionar en la distribución de datos, impulsos eléctricos, nutrientes, y conformando de esta manera sistemas electrónico-orgánicos.
¿Cómo la ven? ¿Quién quiere comentar eso? Algo difícil esa. Leo quiere comentar. Sí, mira, me parece un poco un montón, sí, pero, pero a lo que vamos a los conceptos y las cosas que quizás aprendemos cuando estudiamos la biología de los procesos. eh, por ejemplo, hay iniciativas de reproducción de energía a partir de oxidaciones, y muchas de esas oxidaciones son procesos que están asociados a las cifras de los hongos. Con lo cual quizás no podamos pegar una IFA a un microchip para generar energía o a una celda, pero sí quizás podamos usar parte de su conocimiento para generar energía para proveer a nuestros hogares, por ejemplo, o a pequeños dispositivos. Y bueno, igual no hay que subestimar la internet de los árboles, porque ellos ya se pasan un montón de información, que es muy interesante. Y nutrientes. Y nutrientes, sí, completamente, y se protegen. Es algo súper. Sí. Ah, Bueno, sí. nos han hecho algunas preguntas, no tanto con los temas, si hay chance de hacer pasantías. Yo creo que ahí nosotros en el aviso hicimos los links con todos los grupos, así que para que se comuniquen directamente. Claro. La charla va a estar grabada, sí, se va a subir en un par de horas a YouTube, en YouTube de Labba y de Fungifest. Y bueno, hay muchos agradecimientos. Y bueno que lo hayan disfrutado. Y esperamos que sea el primero, pero de muchos encuentros y de conversaciones distendidas entre los distintos grupos. Ah, mira, están llegando algunas preguntas. Están atrasados. A ver, Sí. ya, vamos Se a tirar- demoró la red. Están llegando por fax. Sí. A ver, la primera pregunta, ¿cómo es la interrelación con otras áreas en el desarrollo de biomateriales? ¿Algún grupo que le gustaría responder eso? ¿Cómo ha sido su experiencia en la interdisciplina? En nuestro caso, y esto es algo que hablamos mucho porque parecería que es súper lindo lo interdisciplinario, pero es súper difícil lo interdisciplinario. Y generar el lenguaje común para empezar a entender desde qué lugar estamos hablando y cómo focalizar los objetivos, tanto los particulares como los del equipo, lleva un montón de tiempo. Pero es súper enriquecedor compartir las experiencias y compartir las metodologías y los modos de hacer. En el grupo nos pasa que por ahí los diseñadores necesitamos ver las cosas y vamos a un ritmo que es como, probémoslo ahora y hagámoslo ya, y no estamos sistematizando los experimentos, y no estamos como teniendo en cuenta un montón de cosas. Y bueno, ahí está como Leo muy presente, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después también se sube a esa, tenemos como Marina que nos lleva como la dirección de la imagen del grupo, es como fotografiar todo, cómo documentamos, porque antes lo que hablábamos también, este tema de la comunicación, cómo le llega a la gente, no es lo mismo un paper científico que una imagen que cuente y que empatice con lo que uno está haciendo. Entonces ahora Leo está empezando a hacer un experimento y dice, esto hay que sacarle foto, como que nos avisa. Entonces se incorporan como herramientas de un lado y del otro, y yo cuando empezamos la investigación yo pensé que los primeros 6 meses eran de establecer el experimento y los primeros 6 meses fue de conocernos. Como construir ese vínculo, porque más allá de que nos conocíamos de otros ámbitos, cuando llegábamos a conectar sobre lo que íbamos a hacer particularmente, mucha discusión, buena discusión, charla, intercambio a full, así que creo que sería eso. Sí, sí, nosotros como Labba también hemos tenido experiencias parecidas. De repente salen así palabras que algunos de los lados da un poco infarto. Y es muy interesante generar finalmente este lenguaje común para que las distintas áreas puedan entenderse y desde ahí trabajar, que eso es clave.
Bueno, vamos con otra pregunta bien interesante de Carla Guzmán, que pregunta, ¿y cuando se producen los biomateriales a escalas mayores, se genera algún impacto? Chan, ¿hay algún grupo que quiera...? Nosotros tuvimos una experiencia igual. Dale, sea. A gran escala. Tuve una experiencia a gran escala para una intervención artística y claro, y finalmente ahí nos dimos cuenta, en un principio pensamos que todo iba a ser súper limpio, que íbamos a utilizar residuos de industria, no sé, paja de trigo o algún tipo de sustrato que era como el desecho, pero finalmente nos dimos cuenta que en el camino que la energía que se necesita igual es alta finalmente, como que no estamos como desarrollando una tecnología tan limpia, igual estamos usando altas cantidades de agua, o por ejemplo si queríamos pasteurizar la paja de trigo, teníamos que utilizar o calor o cal, y las dos son energía que se está sacando de otro proceso. Incubar toda esa biomasa, calefaccionarla, secarla, entonces finalmente nos dimos cuenta que a gran escala, por lo menos nuestro ejercicio que tuvimos, era intensiva el uso de la energía finalmente. Entonces, tiene que haber con una especie como de matriz donde finalmente podamos ver que hasta qué punto tu producción está siendo como de alguna manera limpia o sostenible, y donde ya quizás se pasa como esa escala y ya quizás la contaminación llega a ser como, yo creo que más bien como exponencial, así como que si queréis como producir mucho a escala, como en el caso de Covatis, por ejemplo, cuando hizo su Hi-Fi, ahí uno, como entendiendo el proceso, uno se da cuenta que para hacer eso utilizaron mucha energía, mucha mayor energía. Que quizás en el papel se ve como algo limpio, pero en realidad lo que está detrás igual es alta contaminación. Claro. Nuestra pequeña experiencia. En ese sentido, también van a aparecer probablemente tecnologías que nos van a empezar a ayudar a hacer esos procesos más limpios. Entonces, como que hay que empezar a buscar desde el ámbito de la biofabricación cómo poder también hacer procesos más eficientes con los mismos... Claro. Que ahí también pasa que, claro, que finalmente uno entiende este material de la misma manera en que, es que funcionan los otros materiales. Entonces, como que uno homologa el biomaterial con cómo se hace un ladrillo de adobe, entonces como uno lo homologa, finalmente está ahí como contaminando de la misma manera. Y como dices tú, José, claro, hay que buscar otros modos en que se tiene que producir para que finalmente sea una producción mucho más limpia. Ahí Ricardo y Amador están con la mano. Sí, bueno, creo que es una pregunta súper interesante. Realmente hay que entender que evidentemente no cualquier tipo de biomaterial y no trabajar con cualquier organismo puede ser escalable o es escalable de una manera sustentable. Y digo, hay que entender que pues, evidentemente cualquier acto humano que hagamos pues va a tener una repercusión en términos de consumo energético, ¿no? Incluso tener una conversación de manera remota pues tiene un impacto medioambiental, ¿no? Entonces, sí es un tema en el que se tiene que tener muchísimo cuidado. Y lo bonito de organismos como lo son los hongos, esta capacidad de adaptarse a distintos sustratos, como bien lo mencionaba Sebastián, ¿no? La paja de maíz, que probablemente en pequeñas escalas representa un residuo, pero a grandes escalas representa el alimento para cierto ganado, para ciertos animales, perdón. Empiezan a surgir temas que van a aumentar su huella medioambiental, ¿no? De consumo energético. Entonces, nosotros desde un punto de vista en el que realmente buscamos poder desarrollar grandes producciones de este material, sí creemos que es muy importante cuidar todo el proceso productivo, desde qué tipo de sustrato utilizas, que realmente sea un residuo y no sea un subproducto, ¿no? Empezar a diferenciar ciertos términos pueden hacer que pueda ser una alternativa, ¿no? Y evidentemente lo que sí creemos es que es la única manera de hacerle frente a materiales como puede ser, por ejemplo, el poliestireno expandido, ¿no? Tuvimos la oportunidad en nuestro caso de hacer un análisis de ciclo de vida del material, ¿no? En el cual 1 kilogramo de material de micelio, de material compuesto de micelio, tiene un consumo, al menos en la metodología que utilizamos nosotros, aproximado de 200 gramos de dióxido de carbono.
que obviamente si escalamos esto en grandes cantidades, pues esos 200 gramos de dióxido de carbono pues también van a ir escalando, ¿no? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el poliestireno expandido consume cerca de 15 kilogramos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, estamos hablando de un número exponencial en el cual la gente va a seguir consumiendo, somos 7 millones de personas en el planeta, entonces hay que tomar decisiones con cuidado, pero hay que intentar realmente cambiar el modelo de consumo, porque si no, no vamos a poder pensar en 50, mucho menos en 200 años, ¿no? Pero evidentemente cada una de las etapas se tienen que ir afinando, ¿no? No podemos hablar de que al menos los procesos actuales de fabricación de estos materiales se van a escalar, ¿no? Hay que mejorar tecnología, hay que mejorar desarrollos para que esto sea sostenible en el tiempo. Sí, solo por poner un ejemplo, es, no sé, hablando del proceso térmico, ¿no? Para poder esterilizar el sustrato, pues, no sé, usar energía solar, ¿no? En dado caso, también requiere algún tipo de desarrollo llegar a este tipo de maquinaria, pero ya es, como dice Ricardo, empezar a limpiar un poco los procesos poco a poco hasta llegar a un objetivo final. Y digo, 7.000 millones, no 7 millones. No, y ahí qué importante es cómo como consumidores y como comunidad terminamos eligiendo ciertos productos por sobre otros, que finalmente es la lógica que estamos hoy en día, es lo que prima. Entonces esta organización podría empujar aún mucho más el desarrollo de estos biomateriales. Leo, tú tienes la... Y cerramos con Darío. Heidi está Heidi. Sí. No, yo creo que en relación a lo que decían antes, también creo que en muchas de las instancias que estamos, por ahí son materiales y este tipo de proyectos que nos inviten a reflexionar sobre lo que pasa con nuestros sistemas de consumo, y como decían antes los chicos, no pensarlo en términos absolutos, sino relativos. No es ya vamos a cambiar todo y esto va a ser 100% circular, sino que de a poco nos vamos a ir acercando a eso, pero siempre estando conscientes del impacto que estamos generando. Nosotros en los workshops tratamos de que se visualice de alguna manera la cantidad del film protector que ponemos a los moldes, los guantes que usan, el alcohol, o sea, todo lo que estamos usando, y después termina siendo una pila gigante para hacer unas muestras chiquitas. Entonces, pero si no ponemos el foco también en visualizar eso, nos pasa lo mismo que todo el resto de los productos. Los entendemos a partir del punto que los empezamos a consumir para adelante y no en su trazabilidad. Claro, eso. Leo. Sí, yo creo que es chiquito nada más. Lo interesante de esta pregunta es quizás volver al objetivo de lo que es generar un biomaterial, que en realidad lo que estamos haciendo es bajar el impacto de, como decía Ricardo, del poliestireno, por ejemplo, o de algunos materiales que realmente tienen un impacto ambiental muy grande. Entonces, no hay duda que fabricar micelio genera un gasto energético muy grande, pero si vamos a la trazabilidad de dióxido de carbono, es mucho menor. Entonces, estamos reemplazando algo que no es biodegradable, algo que genera contaminación ambiental, por algo que es completamente compatible, que es compostable, de hecho, y que puede traer un beneficio tanto en la huella de carbono como en la huella de carbono y contaminación, ¿sí? Una disminución de contaminación. Entonces, es una disminución relativa del impacto ambiental, en realidad. Gracias, Leo. ¿Darío? Sí, bueno, un poco como colgándome igual de las palabras de los chicos de Radial, que tienen mucho sentido, principalmente porque todo lo que hacemos genera impacto, o sea que hagamos lo que hagamos siempre va a haber un impacto y a lo que nosotros tenemos que apuntar es a disminuirlo al máximo y ojalá a llegar a un nivel donde lo que regeneramos sea más, compense y sobrecompense el impacto. Y ahí es importante que nosotros, al menos los que estamos desde la vereda como desde la empresa o desde la parte industrial, que intentamos que nuestro rol como empresa es de un actor social más que como cualquier individuo tiene responsabilidad ética. Y esas responsabilidades éticas tienen que verse reflejadas en nuestra estrategia. Por ejemplo,
Nosotros en nuestro caso tenemos o hemos accedido a financiamiento público que va como orientado a financiar nuestro proyecto por lo que promete finalmente, pero también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de, así como invertimos en la tecnología, ser capaces de invertir en generar un sistema que sea lo menos extractivo posible, en buscar soluciones energéticas lo menos dañinas posible, y un poco también ahí, que no se malentienda, pero ver como el modelo, como hacer un negocio con el planeta, no contra el planeta, sino que el planeta nos está entregando un recurso como inversión, entre comillas, y que nosotros seamos capaces de devolverle con utilidades esa nobleza que nos está entregando en cuanto a material, en cuanto a organismos. Entonces yo creo que también en la forma en que diseñamos, porque gran parte de la contaminación de un producto, de un servicio, se genera en el diseño, o sea, al momento de diseñar el negocio. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad también, en diseñar, antes de salir a escalar en términos productivos, está en tener, ojalá, un diseño lo más circular y lo menos impactante posible, y en lo posible regenerativo. Gracias, Darío. Voy a tener que ir cerrando ya la casa Labba. Van a ser las 8 en Chile, ya vamos por las 2 horas, y los invitados ya los teníamos antes, así que deben estar un poco agotados. Y para cerrar, quiero, bueno, de partida agradecerles a todas y todos los invitados, sobre todo, por estar dispuestos a compartir, a dialogar, a conocernos, que me parece que es algo clave. Estos son pequeños ejercicios, como decía Andrés, que es algo que nosotros en LAPA tenemos como súper claro, que son ejercicios micropolíticos, ¿ya? Es como cómo logramos cambiar desde las bases el pensamiento que hay detrás sobre nuestro entorno, sobre la manera en cómo nos relacionamos, sobre la manera en que construimos, diseñamos, etc. Y estos, de alguna manera, esto lo que está generando, siento yo, es como una comunidad pensante, crítica, y que de alguna manera va a fomentar, quizás no lo vamos a ver, pero va a fomentar un cambio cultural, ojalá dentro de los 50 o los 200 próximos años. Estamos muy contentos. Siento que esto es como mucha información, muy diversa desde distintas disciplinas, lo cual también me pone muy, muy contento. Siempre estamos acostumbrados a que los científicos se reúnen, los diseñadores nos reunimos, la comunidad se reúne por otro lado, y muchas veces no sabemos cómo dialogar o compartir, y finalmente es eso, es como un espacio para compartir. Esperamos que se repita en otras instancias. Como LAPA estamos tratando de hacer procesar algunos contenidos para también hacer transferencia a la comunidad. Son videos con algunas definiciones que le hemos estado consultando, por ejemplo, a Heidi, a Nelson de de Micromakers, a Radial, y de alguna manera ir como también procesando esta información de estos conversatorios, o de lo que va haciendo cada uno de estos espacios, oficinas, laboratorios en su día a día. Creo que es importante como avanzar, reflexionar, y compartir constantemente en estos espacios como horizontales de comunicación, ¿ya? Así que va a haber un proceso posterior a este conversatorio en que esperamos decantar todo lo que conversamos. Me imagino que ustedes también van a hacer lo mismo. Y la idea sería que ahí los vamos a estar molestando para poder como consolidar esto en alguna pequeña publicación que quede a disposición de todos. Claro. Y por otra parte quiero agradecer a los participantes. Hubo mucha interacción en redes y en la inscripción. Estamos muy contentos también porque la gente está como activa y como que quiere participar de alguna manera de esta comunidad. Quiero agradecer también a Fungifest por enmarcar todas estas actividades en torno a micelio. Los biomateriales no son solo micelio, pero siento que de alguna manera la comunidad es más diversa aún,
pero con estos pequeños encuentros también nos vamos conociendo como por grupos. El viernes los chicos de BioFab Exacto. presentan su micotextil y su Sí. incubadora, para que también estén atentos a esa actividad que también se enmarca en el FungiFest. Y nada, Sí. muchas gracias por su atención Sí, y los dejamos con la última diapositiva. claro. ¿Qué lo hago? Error. Eso. Que creemos que el futuro va a ser biomaterial o no va a haber futuro claramente. Es la apuesta que estamos haciendo. Me gustaría que para el próximo encuentro, ahora que lo estoy viendo en pantalla, Marco Solnik nos pueda recomendar alguna cerveza, vino, para poder generar un encuentro más ameno. Saludos, Marco. Y eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Podríamos sacarnos como una foto, Hoy sí, saquemos una imprimir foto. pantalla o algo. Oye, ¿puedo decir algo chiquitito? Sí, por favor. No. Les mandé por el chat, para los que no entienden, el manual de biofabricación, el primero que hicimos, para que lo puedan revisar, si tienen comentarios, nos digan, si hay cosas que están mal escritas o errores, o quizás manera en que ustedes lo han hecho, también para que lo puedan revisar y compartir. Gracias por la instancia, estuvo muy bonito. Para nosotros es bibliografía obligatoria, lo tenemos ahí para los pasantes, para todos los qué chicos, bueno. todos los que nos preguntan, ese es el manual. Ya, qué bueno. Me alegro que lo estén usando. Ahora agregamos un pequeño formulario porque así podemos saber quién lo descarga, de dónde. Antes no teníamos ese recurso, ahora lo agregamos. Buenísimo. ¿Les parece que las personas que no han prendido sus cámaras puedan prenderlas para sacar una foto? Vamos sacando fotos por... No se puede sacar. Ah, sí, sacamos fotos así. Sí, pues. Mira, ahí está la Mariana, Carito. Víctor, Farinela, ¿qué tal? La Constanza. Va la foto de la primera página, para que estén atentos. ¿Cuál es la primera página? Yo no sé en cuál estoy. Ya voy a ponerla así. Creo que está en la primera. Espérame. Ahí voy a sacar la segunda. Posa para todas. Claro, tiene que posar. Ahí va. Al público, muchas gracias de Posen nuevo. siempre por las dudas. Y recuerden difundir la palabra. Posen en la vida. Evangelizar. Evangelizar. Ahí está. La vida es una pasarela. Micrófono abierto estos minutitos, si es que alguien quiere comentar. Creo que Silvana Tabaroni. No. Ah, No. Ya, perfecto. Fue un error. No hay problema. Eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chicos, muchas gracias a ustedes por organizar todo esto y todo el trabajo, que es un montón. Y de síntesis, impresionante. Sí, muchas gracias. Estuvo muy bonito todo. Sí, muchas gracias. Sí, la Constanza va a hacer un taller también en el FungiFest. Si quieres pasar ahí. Sí, no, agradecer, estoy muy feliz de haber participado de este conversatorio. Son un ejemplo igual a seguir para todas las personas que participamos hoy día escuchándolo, y el futuro Fungi completamente, que así sea. Y bueno, mañana eso, invitarlo, el viernes, perdón, un taller para chicos pequeños, porque es importante igual educar a los más pequeñitos para generar conciencia en realidad y aprendizaje a través de los honguitos. Así que eso. Perfecto. Gracias a la FungiFest por todas las instancias, a ustedes igual, chicos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Estén muy bien. Un abrazo. Amigos, chao. Nos vemos, chao. Chao. Chao Ricardo, chao Amador, chao Cata, Seba. Chaito, gracias por Chao todo. Alejo, chao José. Un gusto. Gracias. Oye, Muchas Esteban, gracias. que estén bien. La verdad que Chao fue Cata. espectacular. Nos vemos. Chao Cata. Gracias, nos Chao, Raúl, vemos. un gusto. Nos vemos. Que estén bien. Raúl, sí. Jessica Gutiérrez también está ahí. ¡Ay, Jessica! Sí. ¿Dónde está Jessica? Nos vemos en zona cero. Ay, eso no sé. Esperemos que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao chicos, muchas gracias. Un gusto. Unos genios. Muchas gracias, de verdad. Y estemos en contacto. Si quieren ayuda si quieren ayuda con el escrito y todo eso. Yo estoy seguro que si necesitan aportes podemos. Ahí los vamos a molestar de todas maneras. De todas maneras. Por favor. Bueno. Un abrazo. Nos vemos.
Gaby, no se vayan ustedes. No, sí, estamos esperándoles. ¿Quién está? Jorge Patricio Veloso. A ver. Quizás corta la grabación, Alejo. Sí, espérame.